Hola, buenas tardes. Acá comenzamos de nuevo porque hubo un corte de luz, así que eliminamos el video y volvimos a comenzar. Así que oramos antes de comenzar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por poder reunirnos en el nombre de Él, conforme a tu voluntad. Gracias a vos, Señor, por liderarnos así, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, enseñándonos tus mandamientos y lo que vos querés para nuestras vidas y para las iglesias que sustentás y guardás. Te doy gracias por esta transmisión, por guardarla y protegerla, por la señal de internet y por todos los que van a escuchar esta enseñanza, para que todo sea para edificación. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, comenzamos de nuevo entonces. Vamos a ir con este versículo tema, que cada uno piense de sí con cordura. Hola Analia, comenzamos de nuevo porque hubo un corte de luz, pero bueno, ahí ya nos reiniciamos el sistema, como quien dice. Versículo 3 era nuestro versículo tema, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada, de Romanos 12, 3. Acá cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que este es nuestro versículo tema. Yo quiero leer todo el contexto de este versículo para que tengamos un mejor entendimiento, como quien dice, y después desarrollar y desandar este versículo. Dice, así que hermanos, el versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos significa las dos cosas, que uno se presente uno mismo en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y la iglesia que se presente como cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Contiene los dos aspectos de la vida, ¿no? Por eso el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vieron? La manera de transformarse, el primer paso es no conformarse. ¿Vieron? No conformarse a este siglo o a este mundo, como quien dice. No dejarte formar por este mundo. Y el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, en el cuerpo de Cristo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. ¿Vieron? Tremendo, todos somos los unos de los otros. Como cada miembro de mi cuerpo es uno del otro. ¿Entienden? Funciona todo junto. Ahora, el versículo 3 es nuestro versículo tema. Yo quería leer estos 5 versículos para que ustedes entren en el contexto de esto, porque acá sí te habla de una manera individual. Y vamos a repetir este versículo porque yo digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener el más alto concepto es el problema que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Ese es el problema de tener el más alto concepto.
de la soberbia que tiene el ser humano. Ahora esta palabra piense sí, es una palabra griega que se llama froneo. Froneo significa obviamente pensar, poner la mente sobre, o sea, cuando vos pones la mente te enfocás en algo directamente. Implica un interés y reflexión. Y la palabra cordura, fíjense, sofroneo, es la palabra que significa cuerdo, inteligente, estar en su cabal juicio. En su cabal juicio. Esta palabra sofroneo está compuesta de dos palabras, soso, que significa salvo, y fren, que significa mente. Sofroneo. Esa es la palabra cordura. O sea que nuestra cordura, con esto yo le quiero decir que tiene que estar basada en la salvación que recibimos. Nosotros tenemos que pensar en esta gracia. Nuestra cordura, como dice ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no es igual a la cordura que tiene el ser humano común. Por ejemplo, te dicen, si nuestro Señor Jesucristo mañana te dice, bueno, tenés que ir a predicarme a China, nuestra cordura mundana nos diría, no, bueno, a China no vamos a ir porque es un país comunista, nos reciben a Cristo y allá probablemente me van a matar. Pero la cordura espiritual, conforme a nuestra fe, nos va a decir que es lo mejor para nuestra vida. No se basa esta cordura, no se basa en la cordura que tradicionalmente tenemos en la filosofía humana. En el cristianismo, por ejemplo, en el así llamado cristianismo, la cordura humana ha tomado mucha preeminencia ante la cordura de Cristo. ¿Por qué digo ante la cordura de Cristo? Porque dice la palabra conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué medida de fe? ¿Qué medida de fe? ¿Qué es la fe? Dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Esa es la medida de fe. Es Cristo en vos, es Cristo en vos, es Cristo en mí, es Cristo en nosotros. Esa es nuestra medida de fe. Por eso cada uno de nosotros no tiene que tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿viste? Sino que tenemos que pensar en nosotros con cordura, conforme a ese Cristo, esa medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está nuestra cordura. Y en el así llamado cristianismo, la cordura mundana ha tomado preeminencia por la cordura de Cristo. Porque yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, nos dicen, hay una tradicional que dice, no tenemos que juzgar, hermano, porque el que emite el juicio de Dios, nosotros somos todos hijos de Dios, todos. No, la palabra dice que vamos a juzgar a los ángeles y al mundo entero nosotros, con nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que emitir juicio, pero el juicio de Cristo, no el nuestro, ¿entendés? Dice, yo él es mi hermano en Cristo, y está todo bien, es tu hermano en Cristo. No tenemos que reprenderle al anciano porque dice la palabra, no admitas acusación contra el anciano, sino con 2 o 3 testigos. Sin embargo, Pablo dice que le resistió cara a cara a Pedro cuando era de condenar en Gálatas. Y eran los 2 ancianos. El tema es que dice no admitas acusación, hermano. Contra un anciano significa un maduro que está caminando en Cristo y no en otra cosa. Nosotros tenemos que aprender a exhortarnos de acuerdo a la cordura de Cristo. Porque la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. No es, el amor tiene que ver con la enseñanza, con la redargución y con la corrección.
Y en base a esto nosotros vamos a desarrollar este tema. Tenemos que aprender a soltarnos, hermanos. No podemos andar, por ejemplo, si nos decimos cristianos, todo el día con la cara larga. ¿Entiendes? No podemos andar con la cara larga. Tenemos que aprender a ser un poco más agradable todos los días, como es Cristo, como era Cristo, y poder mejorar. ¿Entiendes? O enojarnos a cada rato. ¿Entiendes? Dice la palabra que nos airemos, pero que no pequemos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podés enojarte todo, pero tiene que ser un enojo controlado, donde hay una exhortación, obviamente hay una fricción, pero después las dos personas maduras que están en ese momento consideran a Cristo, piensan con cordura y vuelven a esa medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Entienden? Y así se mantiene la fe en nosotros. La pureza dice que es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero bueno, en base a esto yo quiero tocar un versículo que tocó el hermano acá, Carlos, en su enseñanza anterior, en Mateo capítulo 23. Y vamos a empezar a desarrollar este tema, que cada uno piense de sí con cordura. Hola Yanis, Dios te bendiga. Tenemos que aprender a tener la cordura de Cristo. Mateo 23. Y acá viene hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente que estamos en la ley acá, pero yo les digo que hay muchos principios que Él enseñó que son muy actuales para nuestro día y tiempo. Y el versículo 8 le dice a sus discípulos: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Vieron? Uno es el maestro, uno es el líder. Ahora, ¿por qué dice esto nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros, si vamos a pensar con cordura en nosotros y no tener el más alto concepto del que debemos tener, porque todos fuimos, todos recibimos la medida de fe que Dios repartió a cada uno, la misma medida de fe. Vamos a leer todo este contexto a ver qué se refiere a nuestro Señor. El versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjate vos lo que le enseñaba nuestro Señor referente a esta casta de líderes religiosos. ¿Cómo estás, Yanis? Dios te bendiga. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Estos hombres seguramente tenían más alto concepto de sí que el que deben tener, ¿no es cierto? Y no estaban pensando con cordura, como se nos manda a nosotros. Dice: y aman los primeros lugares, asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Vieron? Hoy es muy característico que amen estos primeros lugares, que los hombres les reconozcan pastor esto,
pastor aquello, obispo esto, padre aquello, reverendo esto, reverendo aquello. Pero ¿qué dice después? Pero vosotros no queréis que os llamen, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Vieron qué tremendo eso? Qué tremendo eso. Pero estas personas tenían un más alto concepto de sí que el que deben tener. No pensaban de sí con cordura. Y la fe, hermano, que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la fe siempre fue nuestro Señor Jesucristo, porque el autor y consumador de la fe de ellos y nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Solamente que hoy nosotros tenemos más disponible a nuestro Señor Jesucristo que ellos antes, pero era la misma fe, ¿entiendes? Y estos habían perdido la cordura. Ahora fíjense, vamos a ver un contraste sobre esto en Primera Tesalonicenses. Porque hermanos, nosotros tenemos que aprender a pensar de nosotros con cordura, con la cordura de Cristo. En otras palabras, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses 5, y fíjense lo que dice el versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que 5:12. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero la obra de ellos, de esta gente, es en Cristo. Esto verdaderamente hacían lo que debemos hacer nosotros. Si alguno quiere ser mayor, debe ser menor. Si alguno quiere ser el que manda, tiene que ser el que sirve. El que más sirve, el que más trabaja. Hoy vos le tenés que servir a los líderes. Le tenés que tener así. Los líderes te tienen que tener así, hermano. Te tienen que amonestar y amar con el amor de Dios así. Hoy los líderes, por no perder gente, te dicen: no es para tanto, tranquilo. Somos hijos de Dios, estamos en la gracia. No, Jesucristo no murió para eso, hermano. Ahora que estamos en la gracia, pecaremos, dice Pablo en la Biblia. La palabra de Dios. En ninguna manera te dice. No hay que tolerar el pecado, tenemos que aprender a soltarnos, amonestarnos. Está mal lo que vos estás haciendo. Enojate, me enojo. Pero después volvemos a considerar y a pensar con cordura y volvemos al Cristo. Renovamos nuestra mente y agradecemos. Bueno, gracias porque me dijo tal cosa Pero ¿qué dice la palabra? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor no es dar palmadita en la espalda, hermano. Estos líderes tienen que ser los que los presiden. ¿En qué? En el Señor. No en otra cosa. Ahora cuando te presiden en su señorío, en su egolatría, ellos siempre están: no pasa nada, ya vas a aprender, ¿viste? Te tienen de menos. Y ellos tienen un más alto concepto de sí que el que debe tener. No piensan de sí con cordura. ¿Entiendes? Vamos a seguir comparando esto porque verdaderamente es un tema que tenemos que desarrollarlo para que nosotros aprendamos a pensar con cordura, según la medida de fe, no conforme, según es la palabra, sería más apropiada, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe que es nuestro mismo Señor Jesucristo.
Fíjense en 1 de Pedro capítulo 5. Yendo al final de la Biblia. Yendo al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Dónde voy a llegar? Fíjense lo que dice Pablo acá, no, Pedro, perdón, nuestro hermano Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos, estos son los líderes, ¿no?, que están entre vosotros, los que os presiden en el Señor, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante en la gloria que será revelada, en la gloria que va a ser revelada, mi hermano, y es cuando vuelva nuestro Señor acá. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No es por fuerza, no es obligación. No, hermano, pero todo lo que decía, así es muy difícil. Bueno, no es obligación, hermano. Apacentar la grey de Dios de acuerdo a lo que Dios manda. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjense que esto es lo que pasa, hermano. No, pero está mal decirle a un pastor, a un obispo, a un reverendo, qué sé yo, que está comercializando la palabra de Dios, que está vendiendo la palabra de Dios, que está... No, es ganancia de eso, es la palabra de Dios. No, pero el trabajo de ellos, no, hermano. Antes, vamos a dejar una marquita ahí. Vamos a ir a Romanos 14, vamos a recordar estos dos grandes versículos. Romanos 14, versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Entendés? No es, no, pero es mi vida, es mi tiempo. No es tu vida, es el tiempo de Cristo en nuestra vida. Es lo que ahora vivo en la carne. Vamos a hacer acumulación de escritura. Vamos a Gálatas, capítulo 2. Versículo 20, Gálatas, fíjate de arriba, yo leo, después busca vos, o lee con él. 2, versículo 20, decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, decía, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vieron? El que tiene derecho a vivir nosotros es Cristo, porque por precio fuiste comprado, no nos hagamos esclavos de los hombres. Y el principal hombre que te esclaviza es uno mismo, nuestra misma carne. Te voy a decir un secreto, nuestra carne nos tira a tener más alto concepto de sí que el que debemos tener y no pensar nosotros con cordura, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros estamos sujetos, no es nuestro esfuerzo, porque dice que nuestra competencia proviene de Dios, que nos capacitó para hacer todas estas cosas proviene de Dios. Así que el esfuerzo que hizo Jesucristo, gracias a Dios, para que nosotros podamos hoy acceder a esta gracia. ¿Entendés? Ese es el origen, por eso no tenés que vender la palabra, hermano. Dice... capítulo 5 de 1 Pedro, ¿no? Porque nos quedamos ahí en el versículo 2. Dice, no, el versículo 3, no te
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjate, esto es lo que sucede, hermano. Eliminan el señorío de nuestro Señor Jesucristo, de la grey, y se instituyen ellos como Señor. Obviamente que le quedarán de la camiseta. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay y un montón de cosas. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a pensar en nosotros mismos con la cordura de Cristo. Maestro hay uno solo, el Cristo. Los que os presiden tienen que presidirnos en el Señor y deben llevarnos hacia el Señor. Porque como decía Primera de Juan, no dice, lo que hemos visto y oído es para que vuestra comunión sea con nosotros, con el Padre y con el Hijo. Tenés que llevar a la gente a que tenga comunión con el Hijo para que tenga comunión con el Padre y así con nosotros. No con vos, no conmigo, sino con el Hijo. Porque nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. Y eso es pensar con cordura, conforme o según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate ahí en 1 Timoteo 5. Creo que es 1 Timoteo 5. Timoteo 5. Claro, porque estamos hablando de los ancianos, porque este problema no sucede con los demás miembros del cuerpo, hermano. El más alto concepto a veces que uno tiene de sí, tiene que ver con los ancianos. Tiene que ver con los ancianos, los que están al cuidado de la grey de Dios, del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, son los que se agrandan por una función que tienen. Es una función nomás, no es una posición, es una función. La posición la tiene nuestro Señor. ¿No? Dice el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no podrás gozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Pero? Pero te dice los que gobiernan bien, hermano. No los que tienen señorío, no los que hacen las cosas por ganancia deshonesta, no los que te venden Biblia, libros, clase, y ellos viven la vida, ¿viste? No trabajan, viven del pan ajeno, porque venden la gracia de Dios y hacen mercadería de la gente, como dice la palabra. Lamentablemente esto es así. Ahora nosotros vamos a desarrollar a qué se refiere no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no es cierto? Porque tiene que ser, nosotros tenemos que aprender a pensar de nosotros mismos con cordura, y esto va para todos, según el Cristo que Dios repartió a cada uno, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren lo que dice acerca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Yo compartí un versículo, ¿no? ¿Dónde está el versículo acá? Siendo rico, se hizo pobre. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Vos tenés la Biblia en tu celular? ¿Vos tenés la Biblia en tu celular? ¿Vos? ¿No? Qué bárbaro, che. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Ah? Porque tenemos que aprender a pensar
de nosotros con cordura. Podés mirar ahí en mi Facebook, Darío. En mi Facebook, mirá, yo compartí un versículo antes de la publicación de 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Ahí está. Vamos a leer ese versículo. Ahí está. 2 Corintios 8:9. Yo noté al revés acá. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremendo eso. Qué tremendo versículo. Decime qué anciano hace eso, porque esa es la medida de fe que nosotros tenemos, esa es la cordura que debemos tener nosotros. ¿Entendés? Porque predicar, querido, vamos ahí en 1 Corintios 9, vamos a desarrollar este tema, hermano, bien, como tiene que ser. Versículo 14, vamos a desarrollar esto pensando con cordura. Dice, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, hermano. E imitad a nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre. Muchas veces vas a tener que laburar como trabajaba Pablo. Y trabajaba, y estas manos me han servido para sustentarme, decía Pablo. Dice, pero ya yo de nada de esto me he aprovechado, dice. Como hoy se han aprovechado, pero ¿por qué se han aprovechado? Porque tienen más alto concepto de sí, porque piensan que es su derecho. Hermano, el único derecho que nosotros tenemos es servir a Cristo, testificar a Cristo, porque no vivimos ni morimos para nosotros. El único derecho que tenemos, si vamos a hablar bien consistentemente, la capacidad que tenemos es la capacidad de Cristo, ese Cristo que Dios repartió a cada uno conforme a la medida de fe. Esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no tenemos que aprovecharnos de esto porque es ganancia deshonesta, es señorío nuestro, mal señorío. Eso no es señorío, eso es una pavada, como quien dice. El único que tiene el señorío es nuestro Señor Jesucristo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Sin embargo, Pablo muchas veces agradecía porque recibía de las ofrendas de las iglesias. Sí, porque a veces necesitaba ayuda, hermano. Necesitaba ayuda para mover la palabra de las personas. Imagínate que si me voy a ir a China a mover la palabra, como decía el hermano Carlos, voy a necesitar ayuda, ¿viste? Porque allá es difícil, la mano hablar de Cristo, me van a matar, seguramente, tal vez. Ojalá que no, pero si el Señor me manda, seguro que no. Pero va a ser difícil. Pero para ese tema sí, porque allá no se habla de Cristo, allá no se predica a Cristo. ¿Entienden? Vamos a predicar a Cristo. ¿Entendés? Pero hoy no hay necesidad, hoy estamos sanos. Hay tipos jóvenes, fuertes, que pueden trabajar, que no tienen que ser carga a las iglesias. Miren, 2 Tesalonicenses, por favor. Quiero leer estos versículos porque tenemos que aprender a pensar en nosotros con cordura. Y acá vemos el ejemplo de estos grandes líderes. Y les voy a mostrar cuando Pedro también recibió con gusto las ofrendas, porque necesitaba, hermano. ¿Entendés?
Y el único que se bancó solito fue Jesucristo. Y cuando necesita, bienvenido sea. Pero cuando no, no es necesario, no hay que se carga las iglesias. Versículo 6 dice, capítulo 3, versículo 6, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Hermano, no hay que ser gravoso, papá. Hay que trabajar día y noche. ¿Entendés? No porque no tuviésemos derecho. Tenían derecho tal vez, sí, obviamente, pero ellos sabían perfectamente que esto se iba a torcer y muchos iban a aprovechar para abusar. Entonces ya estaban siguiendo. Y no era necesario en ese momento, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Y él mismo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, el cual siendo rico, por amor de vosotros, se hizo pobre, para que con su pobreza muchos de nosotros seamos enriquecidos. Jesucristo entregó todo, su vida, para que vos y yo estemos sanos, tengamos todo el poder de Dios adentro nuestro, y podamos hacer la voluntad de Dios. Barrió totalmente con esa pared intermedia que nos era contraria a nosotros, como dice la palabra. Mirá, Hechos, capítulo 20, vamos a ir desarrollando este tema. Tenemos que aprender a pensar en nosotros con cordura, hermano. No tener más alto concepto, con la cordura de Cristo. Hechos capítulo 20. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hechos 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Le amonestaba, hermano, le dolía tal vez, pero le amonestaba con lágrimas. Le decía las cosas, por ahí a ese hermano que le decía las cosas, tal vez se enojaba a tal punto que no le iba a hablar mal, pero no le importaba. Porque si vas a amar a tu hermano con el amor de Dios que es en Cristo Jesús, le tenés que decir la verdad. Yo quiero que me amoneste, hermanos, si no es así. Dice versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a la palabra de Dios y a la de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Fíjate lo que dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario de mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Verdad? Esto es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde viste un líder religioso que ayude a la iglesia? Que mantengan a las viudas, por ejemplo, como compartía Carlos. A las verdaderas viudas, como dice el versículo, no a las viudas esas, a las verdaderas según la palabra de Dios, ¿entendés? Esas personas que tienen como cerca de 70 años, no tienen trabajo, dependieron siempre del marido, se murió el marido y se terminó su fuente de ingreso y no pueden trabajar porque físicamente ya no pueden. A ese tipo, y siempre fueron cristianas, aparte. ¿Viste? En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar la palabra del Señor que dijo, más bienaventurado que dice, es dar que recibir. Hermano, hay que aprender a pensar así con cordura. Nosotros tenemos que aprender a dar. ¿Viste?
y principalmente los ancianos. Te digo bien, tenemos que ser ejemplo de la grey. Tenemos que aprender a dar. ¿Por qué? Porque hay un mal pensamiento acerca de los líderes. No, eso viene de la plata ajena. Y tienen razón, hermano. Tenemos que aprender a revertir esta situación y salir a trabajar y ganar y ocupar las manos, así como hacía Pablo, ¿viste? Y cuando estemos necesitados, y vamos a ir a Filipenses, les voy a mostrar este gran versículo. Pablo recibió con alegría, pero no pidió, no le dijo, che, usted tiene que demás, usted tiene que ofrendar, che, ¿qué pasa que nos mantienen al líder? Yo soy el hombre de Dios. Y toda esa sarta de pavada que nos dicen. Fíjate lo que dice el versículo 10, en gran manera, 4:10, me gocé en el Señor, dice, en el Señor es su gozo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado a mí, de lo cual estaba también solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Tenemos que aprender a contentarnos, hermanos, los ancianos. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ahora resulta que si no ofrendan, no predicamos el evangelio. No te enseño a orar en lengua. No te hablo de Cristo. No, papá, nosotros predicamos teniendo o no teniendo necesidad. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo estaba colgado ahí en la cruz y le estaba hablando la palabra a la madre. Es ahí tu hijo, le decía. Por el otro hermano carnal dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba necesitado, hermano. Cuando estás necesitado no hay palabra y mucho más si estamos viendo el Evangelio y por causa de esa movida tenés necesidad, hermano. Pero si no tenés necesidad, ¿por qué abusar? Porque eso es lo que dice Corintios, para no abusar de mi derecho. ¿Por qué abusar? Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Vieron que decía el hecho? Más bienaventurados dar que recibir. Bueno, acá la iglesia de Filipenses participó con él en razón de dar y recibir. Pero porque él les necesitaba. En esa época, hermano, te perseguían. Él asolaba a la iglesia, antes de ser cristiano, a los que predicaban a Cristo. Y después de él hubieron varios. A él le habló la palabra a nuestro mismo Señor Jesucristo. Y después de él, como él, hubieron varios que perseguían a la iglesia y asolaban a los que predicaban a Cristo. Hermano, y además, a él lo mataron por predicar a Cristo. A Pedro lo mataron y a todos los vatos le mataron. El único que murió de viejo, hermano, te digo bien, fue Juan, el apóstol Juan. Pero todos los demás que predicaban a Cristo, ¿cómo no va a necesitar? Pero ahora, ¿quién te persigue? ¿Quién te mata? Ah, no, bueno, a no ser que te vaya a China, ¿viste? Tal vez, a predicar a Cristo, bueno, ahí sí. Pero acá, en los países de Latinoamérica, Norteamérica, América Central, América del Sur, ¿quién te persigue, hermano? Todo el mundo habla de Cristo. Tenemos que aprender a ser ejemplo de la grey. Que la gente aprenda, fíjate, Efesios capítulo 5. Voy a leer esto porque los dos primeros versículos son hermosos, pero sacan estos versículos de todo el contexto, en donde están. ¿Mira? Sacan estos versículos. Mirá, el versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5:1.
Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, ahora después de lo que compartí de Jesucristo, seguramente tenemos una idea diferente a lo que es andar en amor como hizo Jesucristo. Pero ¿saben qué en contexto está esto? Ahí en el versículo 4 dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Vamos a aprender a decir la verdad, a amonestarnos uno a otro, porque somos miembros los unos de los otros, hermano. Tenemos que ayudar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice. El que hurtaba está robando, hermano, está lucrando con la palabra de Dios. No hurte más, sino trabaje. Fíjate lo que te dice acá, como hacía él, haciendo con sus manos, estas manos me han servido, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Más bienaventurado de dar que de recibir, hermano. Y tú compartir con el que padece necesidad. Necesidad. Hoy se volvieron unos planeros. Quieren recibir todo de arriba, loco. Ninguna palabra corrompida en cuanto a la palabra de Dios quiere decir esto. Porque eso hace, corrompen la palabra. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Tenemos que despertarnos, la iglesia del cuerpo de Cristo tiene que levantarse y sacar patada a todo esto vivos. Sacar patada a todos estos vivos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando uno a otro. Bueno, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate lo que sigue diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, eso es lo que tienen mis hermanos, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que dice nuestro amado Padre acerca de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Porque esto es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Esto también es el que predica el Evangelio, que viva el Evangelio. No que yo tengo que recibir. Yo tengo que dar. Porque más bienaventurado da que recibir. Es el Evangelio que nuestro mismo Señor Jesucristo enseñó. Oye, agarran esta parte de que, bueno, tengo que recibir, ¿viste? Los diezmos, bueno, primero que nada los diezmos, ¿no? Porque el diezmo ya era en la ley, ¿viste? Ya estamos para atrás. Pero bueno, entendimos lo de los diezmos, pero la ofrenda sí. No, hermano, la ofrenda. Y si lees sobre la ofrenda, las iglesias compartían con otras iglesias que tenían necesidad para ayudar a los otros santos. Lee 1 Corintios 8, 9, cómo llevaron el compartir de una iglesia a otra iglesia, los de Macedonia a otra iglesia que tenían necesidad. Y cómo los líderes administraban eso y tenían un sumo cuidado. No era para los líderes. Y fíjate lo que dice Hechos 4. Yo quiero leerte Hechos 4, porque los líderes tienen la responsabilidad de estar pendiente de estas cosas, y ser responsable de que se haga como corresponde en el Señor. Fíjate lo que dice Hechos 4. Y acá había gente que tenía mucho de más y muchos necesitados. Y en el versículo 34 dice, así que no había entre ellos
Ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Wilber decía, y yo estoy de acuerdo con esta parte, que te hablan plural, heredades, tenían 2, 3, 4 heredades de más, 2, 3 casas de más. Entonces vendían algo de lo que tenían de más y lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Claro, no, acá los líderes, eso es para nosotros. No, ¿qué dice la palabra acá? Y se repartía en la iglesia, porque si lee el contexto, está hablando de la iglesia, a cada uno según su necesidad. Los líderes y los responsables repartían lo que necesitaban. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si no lees todo el contexto, y vos vas a ver que no está hablando solamente de ellos. Tal vez necesitaban ellos en ese momento porque uno de ellos estaba siendo perseguido, atribulado como Pablo, es verdad. Pero no era todo para ellos, hermano. Hoy es todo para los líderes. Hoy le ven, tienen camioneta 4x4, departamento, casa. Y las ovejas, los felices, están ahí con su casa que tiene una gotera acá, ¿viste? Nos mandaron a poner la membrana porque tuvieron que ofrendar. Y un montón de pavadas, hermano. Entonces estas cosas nosotros tenemos que aprender a 2 Tesalonicenses 3. Yo quiero leer todo esto porque esto tiene que ser la norma en la iglesia y principalmente en la iglesia del cuerpo de Cristo. Yo quiero leer todos estos versículos porque me quedé atascado acá porque... Mirá, hermano, esta es la que nosotros debemos vivir. Versículo 6 vamos a leer de nuevo, pero ahora vamos a leer todo y de corrido, y la palabra sola se va a aplicar. Pero porque así nosotros vamos a pensar, decir con cordura, de cada uno de nosotros con cordura. Pero ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano. Te dice que te aparte, fíjate vos, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. La enseñanza que ellos recibieron de ellos es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fíjate vos lo que dice el Señor. No quieren trabajar, hermano. Quieren vender la palabra de Dios nomás. No quieren trabajar. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Claro, ahí están chismoseando todo el día la vida del otro, sacando juicio, un montón de cosas, ¿viste? Claro, si a ellos no les toca trabajar, no saben lo difícil que es la vida. A los tales mandamos y exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Comen el pan ajeno, esa es la verdad. Y vosotros, hermanos, no os canséis de ser bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Claro, no son nuestros enemigos, son hermanos en Cristo, pero están mal, hermanos. Tenéis que trabajar. Y siendo líder, tenés que ser ejemplo de la ley. Líder es una mal palabra. Un servidor, un anciano, tenés que ser ejemplo de la ley. Tenés que trabajar. ¿Entendés? Si no tenés necesidad, tenés que trabajar. Ahora, yo no te digo si tenés alguna necesidad. Justo te enfermaste, no podés trabajar. ¿Entendés? Y tenés gran necesidad. Y bueno, tu esposa tampoco, ¿viste? Y ahí sí. ¿O te pasó algo porque predicaste el Evangelio? Ahí sí, hermano.
ahí sí. Pero si no hay necesidad, administrar la ofrenda para el que necesita, para la obra, ¿entendés? Ahora sale una reunión, ¿viste? Que tenemos que viajar mucho. Y bueno, para esas cosas, algunos de nosotros, gracias a Dios, podemos pagarnos tranquilos porque trabajamos y nos ganamos el pan con el sudor de la frente y no le pedimos nada a nadie. Porque el Señor nos provee. Nos ha bendecido totalmente. Y estamos agradecidos. Y por eso vamos. Así que, hermano, tenemos que aprender a pensar de nosotros mismos con cordura. Y nuestra cordura es la cordura de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por vos, Señor Jesucristo, y a vos, Señor Jesucristo, por enseñarnos estas cosas, traernos el entendimiento y poder nosotros someternos a vos y trabajar así para vos en tu obra, sabiendo que el trabajo en tu obra nunca es en vano. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.